Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benemérita y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Vamos a conversar de inmediato, como todas las semanas, con Luis Augusto Colmenares. Es el director del Movimiento Ciudadanos Venezolanos en el Mundo en México. Luis Augusto, eh, de verdad que hoy amanezco un poco, eh, no desalentado, pero como que se me acrecienta la suspicacia. Algo está pasando, alguien está torpedeando a la comisión de primarias, al propósito unitario, porque es que veo que ocurren eventos y anuncios que desdibujan un poco lo que estábamos considerando como una esperanza cierta. Y es que afuera y adentro, pues los venezolanos pudieran expresarse de manera independiente, como sociedad civil en particular, para escoger el candidato sin que ninguno de nosotros adelantara posición partidista, sino vamos a escoger un candidato y luego vamos contra quien debemos, que es contra la dictadura. Pero el anuncio que nos hace el CNE ayer de que estamos obligados a sujetarnos a las captahuellas y al método de selección que ellos tienen establecido a nivel legal, nos obliga en realidad en forma tan absoluta que nosotros no podemos hacer este proceso de manera particular como la comisión lo planteó originalmente y que así nos lo había hecho entender y que en esa dirección se estaba trabajando, sobre todo afuera, porque no tenemos partidos, no tenemos unidades de trabajo. Hay que diseñar un esquema bien complejo de censo, de animación, de entusiasmo, o sea, inclusive de cuántos somos los que podríamos votar, porque muchos no están inscritos. O sea, todo ello con unas complicaciones de última hora, ¿no? Yo no sé cómo lo ve el movimiento ciudadano venezolano en el mundo. Mira, coincidimos en algunas cosas contigo, pero hay que separar, ¿no? Un tema es la participación del CNE para el desenvolvimiento y el desarrollo de las primarias. Otro tema es el voto de los venezolanos en el exterior. Y por supuesto existe una relación entre las dos. Lo que saca el CNE ayer, por ejemplo, no hace ninguna referencia al voto del exterior, que No. tiene complicaciones particulares. Mm. En relación a la decisión del CNE ayer, que por cierto, era de esperarse, porque nadie creería que el CNE, que al fin y al cabo es el Ministerio Electoral del régimen, iba a facilitar el proceso, a aceptar las condiciones y a decir, bueno, yo te ayudo donde tú necesites. El CNE es un arma del régimen para ver cómo pueden, perdonen, para ver cómo pueden, de alguna manera, o bombardear las primarias o que las primarias sirvan a los propósitos del régimen y no a los propósitos de la vuelta a la democracia en el país, que es nuestra concepción. O sea, Exacto. la concepción del régimen de las primarias, ¿cuál es? Que se hagan unas primarias que sean medio chucutas, que el resultado al final la gente no participe. Por ejemplo, este comunicado del CNE yo lo leo como un desaliento a la participación de los venezolanos en las primarias, porque el CNE lo que está diciendo es, miren, si ustedes van a las primarias, como está propiciando la comisión de primarias, textualmente aquí lo tengo en la otra pantalla, voy a voltear para leer, eliminar el proceso de autenticación biométrica sería generar vulnerabilidad a los resultados o al sistema. Es decir, ¿qué están diciendo? Lo que está proveyendo la Comisión Nacional de Primarias no es confiable. Entonces, ¿qué está transmitiendo? Esas primarias no van a ser Como legítimas. ustedes quieran, sí. Esas primarias, bueno, primero, para que están, de alguna manera están quitándole valor a la propuesta de la Comisión Nacional de Primarias para que la gente no confíe tampoco en la Comisión Nacional de Primarias y diga y algunos candidatos digan que el CNE tiene razón, que si vamos sin la autentificación biométrica es posible que un ciudadano vote más de una vez, por lo tanto no hay confianza. Entonces empieza todo un tema
que es el propósito de ellos de desalentar el proceso de primaria. Entonces, eso era esperable. De ahí que lo que esperamos ahora nosotros es que la Comisión Nacional de Primarias no siga perdiendo el tiempo, o sea, sería nuestra visión. Que yo la vez pasada te decía, lo que nos tiene que preocupar es que no se agoten los lapsos que la misma comisión se dio a sí misma para establecer los parámetros que andamos buscando. Correcto, le quedan, hoy es 19, quedan 5 días para que ellos saquen el reglamento. En el reglamento tiene que decir si el CNE va a participar o no. Exacto. ¿Cómo van a hacer? O sea, lo que se está esperando es que definan cómo va a ser el proceso. Entonces, yo aspiro que después de esta respuesta del CNE, no, no sea una abdicación, o sea, que la Comisión Nacional de Primarias no acepte las condiciones del CNE. No, porque se convertiría en un apéndice más. Bueno, entonces, no es que sí. No, porque tenemos el término autonomía de la Comisión de Primaria, autonómico, no es lo mismo que ser claro, apéndice. Fíjate, hay 3 escenarios. Fíjate, si nos va, ¿cuál es todo el tema del CNE? Por lo menos los argumentos que yo he visto. Si nos vamos con el CNE, pros. Bueno, quizás el proceso es menos costoso, ya se utiliza no hay que, el trabajo es menos, porque ya hay una estructura de mesas, de centros de votación, etcétera, estarían todos estructurados. Probablemente había que reagrupar algunos centros, porque no es la misma cantidad de centros que van para una elección nacional que para una elección primaria, porque se supone que son menos los que participan en una elección primaria, aunque esperamos que este caso sean muchos. Pero si se va con el CNE, hay ciertas facilidades logísticas, operativas, de costo, etcétera. Muy bien, muy bien. Pero vamos a ver los argumentos que hay. No es lo que yo opine ni lo que tú opinas. ¿Cuáles son los argumentos que están en la mesa? Para que todos entendamos y la gente entienda. Los pros sería eso. Ya hay una estructura, ya. El contra, que es una de las peticiones de la Comisión Nacional de Primaria, es la desconfianza que hay en el CNE, tanto para el manejo de los resultados como para el manejo de la información de los votantes, la manipulación que se haga con la información, que son muy importantes para mucha gente. El riesgo de que el CNE manipule, por ejemplo, si a última hora el régimen de la orden de que no se hagan las primarias, si estamos dependiendo del CNE, el CNE cierra todo y no hay primarias. Claro. O sea, estamos dependiendo. O sea, el gran contra es la dependencia del CNE, que termina siendo nuevo. Si estuviésemos en un país normal y fuese un organismo confiable, respetado, etcétera, pues no habría problema. Lo lógico. Pero también hay otro riesgo, Luis Augusto, que es que muchos precandidatos de los que están participando o quieren participar en la primaria, antepusieron la condición de que no querían al CNE. Entonces, si se acepta ahora, se van a retirar y se crea una nueva división en la oposición. Claro, pero también podría ser al revés. Puede haber algunos candidatos que quieran que sea con el CNE y amenacen y digan, si no es con el CNE, como el CNE dice ahí, esas primarias no van a ser confiables, esas primarias no, el sistema es será vulnerable, por lo tanto yo no voy. Y tenemos la misma división. Entonces, ¿qué es lo que está jugando? ¿Cuál es el tema del CNE? El CNE está jugando, en vez de facilitar y aclarar las cosas, este comunicado lo que hace es enredar más las cosas para propiciar eso que tú estás diciendo, para la división. Porque ¿qué es lo que conviene al régimen? Que las primarias no funcionen porque al final, por alguna razón, no se puedan montar, y no se puedan montar porque el CNE intervino y las mató, como mató el revocatorio presidencial pasado, que la propuesta de revocatorio presidencial. Entonces, si le damos todo el poder al CNE, eso puede pasar. Si no le damos si no participa el CNE, se hace más complicado el proceso, se convierte, como decía el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, se necesita un proceso autogestionado, y ahí también hay alguna vulnerabilidad, que es que, en teoría, pudiera intervenir el CNE, la Corte Suprema de Justicia, etcétera, como las leyes en Venezuela dicen que el CNE maneja hasta en las universidades. Exacto. Hasta los sindicatos, el CNE está metido. Por eso es que la ley. Yo siento que nos lo van a imponer por esa vía y por esa ley. Claro, pero entonces el tema es que si lo imponen, va a haber una reacción de muchos candidatos que no van a participar. Entonces, realmente estamos en un dilema.
grande, porque este tema del CNE, pues lo que está haciendo es lo que quiere el régimen, dividirnos, es complicarnos la vida, etcétera. Yo lo que, ahora, la solución, por lo menos que vemos nosotros, es que es más los problemas se pueden resolver más fácilmente en la medida en que más independientes estemos del CNE, con la única posibilidad, y dejarle al gobierno la única posibilidad que es que voltee la mesa. Es decir, voltear la mesa significaría que aplique las supuestas leyes donde obligue que tenga que hacer con el CNE. Pues en ese caso no habrá primaria y sencillamente será el régimen el culpable nuevamente de obstaculizar las únicas vías posibles para la posible llegada a la restitución de la democracia y se expondrán otra vez ante el mundo. Y ahí no podemos hacer nada porque no tenemos armas. Pero yo creo que eso es mejor que el gobierno, obligar al gobierno, puede ser un costo político mucho más alto para el gobierno, que el costo político que implicaría ir con el CNE, aceptar las condiciones del CNE y que el CNE manipule las elecciones o haga cualquier cosa y de alguna manera quede un candidato medio puesto por el gobierno o quedamos divididos. Ese es un costo político más bajo para el gobierno. O sea, lo que más le conviene al gobierno es que nosotros mismos nos saboteamos nuestro propio proceso. ¿Me explico? Sí, Y pero es lo que, fíjate la figura que hay tras tienda, ¿no? Los que se opongan a participar en la primaria por vía de la normativa del CNE, automáticamente van a quedar inhabilitados. no sabemos. No, es que lo van a hacer, claro, Bueno, lo van a hacer, ese es el claro, juego. pero ese costo político es mayor para el gobierno. O sea, nosotros no podemos dominar y controlar lo que no podemos controlar. Nosotros lo que podemos es escoger aquel camino que sea más costoso para el gobierno. ¿Y cuál es el camino más costoso para el gobierno? El camino que tenga que ser, que sea prácticamente fragante, que sea obvio lo que el gobierno está haciendo. O sea, como se vio con el tema que impida que prácticamente llegue y se cierre los centros o prohíba que haya primaria, ya sea a través del CNE o a través de ellos mismos. Eso es un alto costo. Por supuesto, nos va a perjudicar, nos va a volver a encontrar la situación en que nos encontramos, nos vamos a volver a ver desanimados, pero eso es lo que es un régimen dictatorial. Eso es lo que hace un dictador. Pero ¿qué es lo que hace la oposición? ¿O qué es lo que hacen los que están en contra del régimen? Cuando no tenemos armas y no tenemos una bomba atómica para eliminarlo, ni podemos mandar ni tenemos la fuerza militar para hacerlo, que no lo tenemos, lo único que podemos hacer es aumentarle los costos para que en algún momento dado termine cayendo. Ahora, Entonces, ¿cómo? Una ¿qué opciones pregunta, tenemos nosotros? Ir con el CNE e ir sin el CNE. Bueno, la pero opción más costosa para el gobierno es que vayamos sin el CNE, porque sabotear ese proceso le va a costar más. Si vamos con el CNE, sabotear el proceso le cuesta menos. Eso es sencillo. bueno, si tenemos el músculo de la sociedad civil realmente cohesionada adentro, porque todavía no sabemos, no hemos medido cuál va a ser la respuesta de los electores con respecto a los precandidatos que están propuestos para la primaria, en qué cantidad, en qué volumen de votos va a estar representada la oposición allí. No lo sabemos, porque ningún partido tiene una lista de militantes que te pueda decir, bueno, van a ser aproximadamente tanto por uno, tanto por otro, y al final la sumatoria es buena. A lo interno no nos lo garantiza. Yo siento que lo que garantiza la diferencia en un régimen, en un sistema como este, es que los que estemos afuera podamos votar por un sistema independiente y se cuenten de verdad porque somos mayoría. Nosotros en el extranjero, que como tú lo catalogaste alguna vez y lo catalogan varios, el Estado 25 tiene casi 4 millones de electores, más que muchos estados venezolanos a lo interno. Bueno, es de todos, o sea, los de adentro y los de afuera. Yo creo Sí, yo que sé, pero nosotros, la sumatoria. nosotros tenemos dos elementos claves. Uno, el número, que somos un número relevante y muy importante que no puede ser desechado. De ahí la lucha que tiene el movimiento a efectos de garantizar que nosotros mismos no nos saboteemos. Es decir, la misma Comisión Nacional de Primaria, y es todo el esfuerzo de lobby que hemos estado haciendo, que es que entiendan, que yo creo que lo entienden perfectamente ya, que es que, y los partidos políticos también, que es que nosotros debemos participar, porque eso es importante para la democracia. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con todo esto es que la participación interna también es muy importante, pero la otra ventaja que tenemos afuera
es que somos un poquito más libres de ejercer ese derecho. Estamos menos sujetos a la presión del régimen, pero no sabemos qué va a hacer el régimen ese día. Va a cerrar el metro, va a impedir el transporte público, va a poner a los militares a amenazar, o ¿cómo lo llaman? Los grupos de ellos, que ellos tienen, los grupos de ataque que tienen ellos, va a intimidar a los votantes ese día. Entonces, en Venezuela definitivamente hay que reconocerle a los ciudadanos que están adentro que van a corren más riesgo, su sacrificio es mayor, su esfuerzo y su compromiso es aún mayor. Y bueno, por eso algunas veces nosotros seguimos proponiendo que el impacto político visual es menor, que lo que se hizo en la última consulta pudiera aplicarse si se comprobara, si hicieran las auditorías correspondientes de hacer una votación también vía digital, vía internet, porque eso protege al ciudadano. Que hablamos el otro día, no recuerdo si fue aquí en este programa, donde si la gente tiene que movilizarse a la mesa, que es bueno porque es un impacto político, se ve a la gente votando, mediático, ustedes los periodistas, ¿cómo lo llaman? Es un impacto mediático, ¿no? Se ve que la gente está votando, es bueno por eso, pero también hay un riesgo porque, diríamos, las personas se están retratando, está diciendo yo soy de oposición, vengo aquí a votar. No sé si me explico. Sí, pero la lucha es frontal. Mira, estamos en una circunstancia que la lucha es frontal. Claro, nos oponemos al régimen o no nos oponemos. Bueno, y el venezolano ha demostrado que está dispuesto a esa lucha frontal. Y el venezolano es gallardo. Son ya 20 y pico de veces de oportunidades que ha habido, desde no solo la parte de protesta en las calles, las protestas, bueno, ahorita mismo en el país este año arrancó con miles de protestas al mes. Bueno, siguen haciéndolo y y no hay otro camino, eso es lo que hay que hacer. Cada quien en su lugar. Entonces, el tema del CNE era esperable. Están haciendo lo que ellos les interesa hacer, desanimar, poner más obstáculos, no aceptar las condiciones que nosotros nos da confianza. Bueno, ¿qué esperamos ahora? Bueno, me imagino en este momento creemos que la Comisión Nacional de Primaria está en una sesión permanente que llaman ellos, están reunidos y esperamos una respuesta, un comunicado de ellos en relación a esta propuesta del CNE. Lo otro importante del comunicado del CNE tiene que ver con el tema del registro electoral, que la Comisión Nacional... También se refirió al CNE ayer, que era imposible activar la actualización de los nuevos votantes. Lo que ellos, la excusa y el enredo que ellos plantean, es que en cuanto a la jornada especial de inscripción no puede estar orientada solo a un sector, es decir, a las primarias, a los partidos, sino que tiene que ser algo general. Entonces dice a todos los venezolanos y venezolanas, no puede ser para las primarias exclusivamente. Por supuesto, eso es obvio. ¿Qué están diciendo? Están diciendo nada nuevo. Nosotros no queremos un registro electoral para Acción Democrática o un registro electoral para Primera Justicia. Claro. Nosotros queremos un registro electoral ni para las primarias. Nosotros queremos que actualice el registro electoral, que es el primer paso fundamental para que todos los venezolanos en todas partes del mundo, incluido Venezuela y fuera de Venezuela, podamos votar. Sin un registro electoral no lo podemos hacer. Lógico. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es obvio. Y además, el registro electoral es permanente. Debería estar abierto siempre. Exacto. No en esta simulación que tienen ellos, que abren un registro, una posibilidad de registro unas horas al día, porque entiendo que no funciona todo el día, en la capital de cada estado en Venezuela. Nada más, sí, exacto. Nada más. Entonces eso no puede ser. Entonces están diciendo que está planificando un proceso integral de catastro y jornada de registro electoral para cubrir las demandas de todos los venezolanos. Pero... Factor tiempo. ¿Cuándo? Exacto. Entonces ahí no ponen tema. Y sobre nosotros, los que estamos en el exterior, no nos toman en cuenta. Nada. El CNE no habló absolutamente nada. Nada. Entonces quiere decir que si nosotros preparamos un propio censo para que en la comisión de primaria sepa que nos vamos a pronunciar como venezolanos que somos y estamos demostrando, la comisión puede activarlo, pero el CNE no lo va a reconocer. Correcto. Entonces, ese es el dilema, ¿no? De todo modo. Ahora, el reconocimiento del CNE depende del proceso. Si es un proceso autogestionado por nosotros, no importa. Por supuesto. Ahora, y lo importante de tratar de hacer el esfuerzo, repetimos otra vez, lo hemos dicho muchas veces, si logramos organizar, si logramos hacer el proceso autogestionado, pueden pasar dos cosas. Que lo sabotee el gobierno, vía tribunales, legales,
darme el enredo y ahí veremos nosotros qué hacemos. Protestamos, le hacemos caso, no le hacemos caso en Venezuela y veremos qué hacemos. Y eventualmente ese proceso, ese costo para el gobierno va a ser muy alto, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, no lo podemos parar, no, o sea, no podemos decir, bueno, no lo vamos a hacer porque entonces si lo hacemos, el gobierno nos va a venir a impedir las primarias, no, hay que seguir haciéndolas, no hay más remedio. Sí, sí, no hay duda. Y a subir el costo del gobierno en relación a eso. En el exterior, este, tenemos que seguir organizándonos porque definitivamente yo no veo opción de que con la participación del CNE se pueda hacer algo en el exterior. La estructura del CNE en el exterior, no, o sea, la ventaja, entre comillas, que tiene el CNE en Venezuela, no la tiene en el exterior. Sí, no, y Más tampoco lo va a destrancar este propósito que tiene Petro con una convocatoria de un montón de países que vayan a pedir más democracia y menos sanciones, porque ese no es el problema. Entonces, o sea, es un juego un tanto extraño, ¿no? Bueno, nosotros lo que tenemos que tener claro, que espero que nuestros negociadores lo tengan claro, más sanciones para que acepten tener más democracia. Exacto. O sea, más presión, no quiero llamar el nombre solo sanciones, porque hay muchas formas. No, es Pero que lo que hay que hacer, las sanciones, tiene que quedar claro que las sanciones vinieron por falta de democracia. correcto. Entonces, y lo que queremos es más democracia, pero para poder tener más democracia y podernos sentar en una mesa fuerte, tenemos que tener más sanciones, más presiones, y las primarias, entre paréntesis, es una presión hacia el gobierno. O sea, No, si logramos hacer una primaria, logramos hacer una primaria exitosa, eso va a ser eso es casi es una sanción más. es una sanción más. Para el Y gobierno. ellos sienten que afuera está la diferencia en la escogencia, afuera. Ellos lo saben. Afuera es importante nuestra participación, sin lugar a dudas. Y ellos lo saben. Bueno, de todos modos, vamos a esperar que la comisión termine de liberar el tema y, bueno, nos haga saber a todos los que de alguna manera nos hemos acercado a ella con la intención de participar, qué es lo que podemos esperar. Bueno, todos los ciudadanos de Venezuela deben informar a todos los ciudadanos venezolanos a lo más tenga una decisión. Exactamente. Bueno, cualquier cosa, pues si es necesario que clarifiquemos algo más sobre la marcha, una vez que la comisión se pronuncie, pues estamos aquí para dirigirnos a nuestra audiencia, que está también expectante desde hace mucho tiempo, pues y atento a lo que se está diseñando, que es un paso bien concreto y muy formal y respetuoso de la libertad y la democracia de quienes están en la diáspora y que merecemos pues también como venezolanos el derecho a expresarnos y si nos lo niegan pues adentro tienen que persuadirse de que sin nosotros va a ser difícil alcanzar unos resultados que verdaderamente sean alentadores. Sí, definitivamente, yo creo que sí. Sí. Muchísimas Un gracias. abrazo, pues. Hasta luego. Saludos, un abrazo.